procurador Ernesto Aguirre. El Seguridad Pública. Sí, digamos, mira, nada más el acuerdo que platiqué por teléfono de que me habló el gobernador que mañana se instala la mesa de trabajo para las 10 de la mañana. Y si ya ustedes quieren ir hoy a la reunión con el presidente municipal, 9 de la noche, yo lo acompaño como ustedes quieran, hoy, para destrabar este asunto, para que ya le demos seguimiento a lo demás. Y ya aparte de esto, ya estamos trabajando sobre la Comisión de Armonía para destrabar todo este conflicto que tiene que ver con el ejército. Más que nada, es un tema del ejército. No tenemos otra cosa más que trabajar a gusto y que nos dejen hacer la cosa para que podamos salir adelante. Ahora sí que ahorita no tengo que pedir algo que no esté fuera del lugar. No, y si hay un respeto en el diálogo al tema, ¿no? Sí. La idea es que a las 9 de la noche lo reciba el presidente municipal de Acapulco, allá en Cabildo, si quieren, mañana a las 10 de la mañana, con el gobernador en Casa Guerrero. Pero con el compromiso que nos bloqueen ya, no tienen que. Pues eso es lo que no queremos. Y a los compañeros del ejército, ya los dejaron. Sí, ¿verdad? Digo, podemos tener una relación de respeto y de comunicación. Eso lo hemos pedido todo. Una coordinación entre el desarrollo que pueda haber entre el trabajo que tienen, el trabajo que está realizando la UEG y todo lo que está realizando ustedes acá, pero no se dé esta confrontación. Estamos de acuerdo. ¿Parece bien? Totalmente de acuerdo. Entonces vamos a plantear con la gente. Yo me quedaría porque ellos van a otro. Sí, vamos a otra comisión. Sí. Pero usted se va ahorita, no hablan ustedes. No, porque vamos a otra comisión. Venimos a ofrecer nada más esto y ya quedamos. Ya yo me quedo aquí para aclarar ¿Para que todas ya las les cosas. digo? Sí. ¿Te parece? Si es así, pues adelante. No, pues eso, por eso venimos a ofrecer la garantía de que mañana se vea la reunión. Pero con el compromiso que desbloqueemos, ¿no? Ahorita platicamos. Ahorita platicamos. Ya lo dejamos. Está bien. ¿Sale? Entonces, Señor Ernesto Aguirre, ¿en realidad de qué viene? Señor secretario de Seguridad Pública. Ernesto? Oye, Ernesto, ¿en calidad de qué vienes? Ven, yo vengo nada más con el señor secretario de Seguridad ¿Pero Pública. por qué el diste procurador. tú el mensaje y todo el gobernador? Sí, la postura. ¿Por ser sobrino? No, estamos aquí con el señor procurador y el señor secretario de Seguridad ¿Pero Pública. qué diste las órdenes? No vengo a dar órdenes, vengo a decir nada más la postura del señor procurador y secretario de Seguridad Pública. La postura. ¿Cuál es la postura, Ernesto? Se vino a ofrecer la reunión con el alcalde a las 9 de la noche en Acapulco, en la sala de Cabildo, sin reunión con el gobernador a las 10 de la mañana en Casa Guerrero. Es lo que se les viene a ofrecer. ¿Para qué? ¿A condición de? Para poder dialogar a condición de que desbloqueen la carretera. ¿Se desbloquea ahorita? Sí, ese es el compromiso. ¿Y en calidad de qué vienes, Ernesto? Vengo acompañando, soy asesor externo del gobernador. Asesor externo. Asesor externo del gobernador. ¿Y sobrino? También soy sobrino, sí, claro, por supuesto, soy sobrino. ¿Tuvieron esta movilización del pueblo? No, es una decisión propia de tomar una gente. Sin embargo, vamos a tener que respaldar la propuesta. ¿Cuál es el acuerdo ahorita, Bruno? ¿Qué es lo que van a seguir bloqueando? Entonces yo creo que esa parte nosotros no estábamos previstos, sí estábamos acordando una movilización en contra del ejército por los abusos y los hostigamientos que ha hecho, pero de una forma con toda la gente y pacífica, todo tipo de nuestro movimiento ha sido pacífico. Y ahorita pues nosotros habíamos acordado que lo recibiera el gobierno del estado o el presidente municipal, porque también queremos decir que también el presidente municipal cayó en una alianza con el general para hostigar este movimiento, ¿no? Entonces vamos a revisar cómo queda este asunto y vamos a estar buscando una salida pacífica, desde luego, y un diálogo permanente para buscar una salida a todo este conflicto y una conformidad social que hay, ¿no? ¿Pero qué decidieron? Lo cierto es de que el ejército está haciendo un papel no como ejército para buscar seguridad, sino para hostigar a lo que buscamos, el derecho a la seguridad. ¿Pero qué acordaron ustedes ahorita? Que venga el presidente municipal y el gobernador. ¿Se va a respetar la decisión de la gente de la comunidad? Yo creo que espéreme, no, le pido que no adelantemos nada, vamos a buscar una salida porque el ejército depende del gobierno federal. Y ahorita voy a hablar con Gobernación para decirle la situación que guarda, porque hay un pleito en el poder. El pleito del poder municipal, hay celos del municipio, hay celos entre el gobierno del estado y también el ejército, es parte del poder y quizás sea lo que está generando conflicto por la falta de coordinación. Aunque todos ustedes saben que en México no somos gobernados por militares, pero parece ser que hoy se está viendo que el general está imponiendo parte de su parte. El comandante decía que él no iba a acordar la ley. Por eso, pero nosotros estamos buscando diálogo con autoridades civiles, que es el poder ejecutivo,
y no con el ejército. Nosotros simplemente respetamos la estructura, pero no podemos. Si ustedes saben que ya nos reunimos con Osorio Chong, ya le informé al presidente de la República el día miércoles que estuvo en Apango. Entonces, ahora no sé si en este país gobierna el ejército o gobiernan mandos civiles, ¿no? Es preocupante lo que está pasando ahorita en esta parte. Gracias, Bruno.